Bueno, pues voy a explicar mi código de mi proyecto final. Empezamos con las librerías. Las librerías es de Turtle, Time y Random. Aquí definí unas variables, tanto para posponer el tiempo, para la puntuación y la máxima puntuación, todas inicializadas en 0 y está en 1.1. Aquí definí la lista en aumento que será posterior para ir agregando cuerpo a la serpiente. Empecemos por la creación de la cabeza. Aquí comencé definiendo el cuerpo de la cabeza de la serpiente como un objeto. Gracias a esta función, ya esto lo tenemos como objeto. La velocidad inicializada en 0, que será para que no se mueva en ningún momento. La forma de la cabeza será un cuadrado y el color será en verde. Esto es más para darle formato. Seguimos con PenUp. Esta función es para que no deje ningún rastro al avanzar la cabeza, porque al correr el programa por primera vez sin tener la cabeza ni esta función, lo que pasaba es que había una flecha que se movía en forma de cuadrado, como nosotros le dijéramos, pero esa flecha iba dejando una línea atrás de ella y entonces eso hacía que se marcara la figura. Nosotros no queremos esto aquí, entonces con esta función evite que pasara eso. El goTo es para que la posición inicial de la cabeza sea las coordenadas 0,0 del plano. Y esta simplemente es para que no se mueva. La pantalla. Para la pantalla, comencé utilizando esta función para que se abriera una nueva ventana emergente que nosotros definimos en las dimensiones fueran de 600 por 600. Estos son píxeles, entonces más o menos la dimensión era de este tamaño. Así. El título que le puse a la pantalla sería Bienvenido a mi juego de Snake. Y el color de fondo elegí un cian, que es como un azul más claro. Esta función inicializada en 0, por lo que investigué era para mejorar la animación, para que los movimientos no se vieran tan pixeleados, sino que se viera como un poquito más fluido, aunque no es tan grande la diferencia. Después el movimiento. Para el movimiento definí estas funciones que son arriba, la llamaremos como up, abajo, down, izquierda, left y derecha, right. Otra función para exclusivamente movimiento. Lo que hacemos aquí es que nosotros poner el up, y nos imaginamos la pantalla, la ventana como un plano cartesiano que tiene el eje Y y el eje X. Entonces nosotros al querer ir para arriba, estamos asignándole la variable Y para decir que las coordenadas del movimiento de hacia arriba serán sobre el eje Y. Por eso hacemos un aumento de 20 píxeles. Hacemos un aumento de 20 píxeles para hacer la animación de hacia arriba. Lo mismo para abajo, solamente que en vez de sumar, estamos disminuyendo. Para izquierda y derecha será exactamente lo mismo, una sumando y otra restando, solamente que dentro del eje X. Nos vamos con marcador. El marcador no es más que la parte física de cómo se va a ver el score, que está más o menos por esta altura, y el high score. Nosotros la inicializamos en 0 y le damos un formato descentrado, este tipo de letra, este tamaño. Tendrá una velocidad de 0 para que no se mueva, un color de letra blanco, lo mismo del PENAP, y que va a estar posicionada en la coordenada 0,260. Aquí ya viene la parte para hacer que la cabeza se mueva. Esta función es como para decirle al programa que esté atento cuando nosotros vayamos a presionar una tecla, como que viene un teclado a continuación. Entonces con esto estamos asignando que cuando apretemos una vez la tecla, que en este caso va a ser la flecha de arriba, llama la variable up y hace que el movimiento sea de 20 píxeles hacia arriba. Todo con las flechas arriba, abajo, izquierda y derecha.
Esto de la cabeza de la serpiente se copia prácticamente igual para la creación de la comida, que en este caso puse manzana, solamente que cambiamos la variable a manzana y alguna forma del cuadrado lo puse en círculo y de color rojo. Aquí lo estoy inicializando en 0,200 la posición para que no aparezca en la misma posición que la cabeza y tengamos que hacer un desplazamiento hacia allá. Entonces llegamos a este web. Lo que vi es que para la mayoría de videojuegos, si no es que todo, tiene que ocurrir dentro de un bucle. Y esto para que no tengamos que estar volviendo a abrir el juego cada vez que queramos reiniciarlo, sino que siempre se esté repitiendo hasta que nosotros lo cerremos. Pantalla.update nada es más que para refrescar la pantalla cada cierto tiempo para que no se quede trabada o no se encimen cosas. Entonces con eso lo solucionamos fácil. Vamos con esta parte que es definir la parte jugable del juego. ¿A qué me refiero con esto? A que a pesar de que ponga una ventana, solamente lo que se va a abrir nosotros la podemos maximizar o minimizar, pero no hay un número límite de píxeles en ese juego. Entonces yo estoy poniendo aquí que el límite sea de 280 píxeles para la coordenada, para el eje X y menos 280 igual para el eje X para que tengamos las mismas dimensiones que nuestra ventana. Lo mismo para el eje Y, para arriba y para abajo del eje Y. Entonces con eso ya hacemos un límite. ¿Para qué es esto? Para que si la serpiente choca con alguno de esos bordes, ahí se termina el juego. Entonces les asigné un segundo de retraso para que hagamos la animación de que ahí perdimos el juego, ya no nos podemos mover, ya no podemos subir ni bajar. Se queda un segundo pasmado y regresa a la posición inicial, la cabeza. Ponemos que ahí stop igualmente para que no se mueva. Y este ciclo for es muy importante porque todo lo que ya teníamos almacenado del cuerpo lo vamos a mandar muy lejos del plano. A la posición 1000,1000 es algo que ya ni siquiera vamos a ver, pero que se va. Luego borramos todo lo que tenemos en la lista aumento. O sea, esa lista es del cuerpo, entonces todo lo que tengamos del cuerpo se va a eliminar. Inicializamos el score en 0. Y por último, y aquí esta parte el texto se va a borrar cada vez que perdamos. Nosotros aquí texto.write va a ser para volver a copiar todo el formato del texto del score. Sin embargo, no lo vamos a inicializar en 0. Vamos a poner 2 llaves aquí. Esas llaves son para que se actualice el número al que estemos usando. ¿A qué me refiero con esto? O sea, si por ejemplo cuando estamos jugando ya tenemos un score de 260 puntos, no lo podemos inicializar en 0 porque sería borrar ese número así. Entonces, con este 260 va a estar así. Y cuando ocurre lo de la colisión con un borde, este 260 se va a transformar nuevamente en 0. Y con el high score ocurre algo parecido, solo que si el score es más grande que el high score, se va a actualizar y se va a poner aquí el número que teníamos, pero eso ya se va a almacenar. Igual con el mismo formato, imprimimos el score, el high score, las entradas, el tipo de letra y el tamaño. Esto va a ser para la comida. Yo estoy definiendo aquí que si la distancia entre el cuerpo de la serpiente, de la cabeza de la serpiente y la manzana es menor a 20, o sea que ya prácticamente ya han colisionado, la manzana se va a ir a una nueva posición, que es, esto es para dar una posición al azar, que por eso utilicé aquí la librería random, para poder usar esta función random.randit, que es para plantar la semilla, y que se vaya a cualquier posición del plano entre menos 280 a 280. También, tanto para el eje X como para el eje Y. Entonces la manzana nos va a salir en cualquier posición aleatoria entre ese plano. Y aquí nada más decimos que la manzana se vaya a la posición X, Y. Estamos dentro de un if. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros consumimos la manzana con la serpiente, vamos a llamar algo nuevo, un nuevo objeto que se llama cuerpo. Ese cuerpo va igual a estar en velocidad cero, no va a tener movimiento. Yo lo puse igualito que la cabeza, para que se viera que es la misma serpiente. Igual la figura cuadrada y el color verde. Nosotros lo vamos a almacenar en cuerpo. Vamos a sumar un 10 puntos cada vez que nos comamos una manzana.
Esta parte es nada más para decir que si el score es mayor al high score, se actualice, lo que había dicho anteriormente. Entonces, si tenemos aquí 260, perdemos, y aquí teníamos 120, vamos a cambiar el 260 acá y esto se va a poner en 0. Aquí viene la parte un poco más complicada del proyecto, que fue hacer que el cuerpo de la serpiente fuera siguiendo la cabeza. Esto lo logré utilizando con la misma lista de aumento, ver cuántos elementos había. Y aquí es para que veamos que va a afectar a todo el cuerpo el movimiento. Vamos desde el punto cero del el elemento cero, que va a ser la cabeza, va a subir el valor máximo y que va a estar disminuyendo, va a estar decreciendo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la cabeza, luego aquí un elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4 y elemento 5. Entonces nosotros con este -1 decimos que el elemento 5 va a tener que seguir al elemento 4, el elemento 4 al 3, el 3 al 2, el 2 al 1 y el 1 al 0, que fue lo que aquí, que es la cabeza. Entonces, esta es para las coordenadas X y Y, es decir que, bueno, que obtengamos las coordenadas del elemento que está adelante de ese. El 5 va a estar siguiendo el 4, va a estar buscando las coordenadas del elemento 4 para seguirlo. Y finalmente ese mismo elemento se va a ir a la posición del otro. Entonces, si tenemos al 5, el elemento 5 va a estar buscando las coordenadas del elemento 4. Cuando vea que está uno delante de él, se va a desplazar. El 4 se va a desplazar con el 3 se va a desplazar con el 2 con el 1 y todos obteniendo todo a través de coordenadas. Y eso va a ser la animación de movimiento. Es nada más para ver si, para analizar si la cabeza tiene atrás de algún elemento, algún cuerpo. Aquí invocamos a la función movimiento. Y llegamos a la última parte, que es otro ciclo for. Esto es para, ya lo habíamos hecho para el plano. Nosotros decíamos que si ya habíamos definido los límites del plano, entonces que si la cabeza chocaba con alguno de los bordes, perdíamos. Esto es exactamente lo mismo, solamente que para cuando la serpiente choca con su mismo cuerpo, porque hay dos formas de perder en este juego, que es tanto chocar con los límites o chocar con el mismo cuerpo. Y aquí es que si el cuerpo, si la distancia entre el cuerpo y la cabeza es menor a 20, ya estarían chocando. Entonces igual hacemos el tiempo de un segundo para hacer la animación de que perdimos. La cabeza regresa a la posición 0,0 y no hay movimiento hasta que nosotros asignemos hacia dónde se va a mover con alguna de las flechas. Y también lo de que el cuerpo, lo que ya teníamos almacenado, el cuerpo se mueve hasta la posición 1000,1000 y se va a borrar todo lo que tenemos en la lista de aumento para volver a iniciar únicamente con la cabeza. Igualamos el score a 0, borramos el texto y otra vez lo de las llaves para el score, el high score y el mismo formato. Finalmente, el time.sleep de posponer, que fue el posponer que habíamos inicializado aquí, es porque si no ponía eso, el movimiento de la cabeza iba súper rápido. Entonces, ni siquiera se alcanzaba a ver. Con este posponer de una décima, creo que le había puesto una milésima, no me acuerdo, hace que podamos ver más lento el movimiento. Igualmente va rápido, pero no tan rápido como si no hubiéramos puesto esta función. Y ya finalmente esta función es para que no se cierre la ventana cuando ejecutemos el programa, porque cuando lo ejecuté por primera vez se cerró automáticamente como si nada hubiera pasado y ya es todo el código. Entonces pasamos a la ejecución, que ya la tenía preparada. Ahí está. La ventana que arrojamos está de estas dimensiones. Tenemos el título que le había puesto. Bienvenido a mi juego de Snake. El score inicializado en 0 y el high score. Esta es la cabeza de la serpiente iniciada en 0,0 y la posición 0,200, que era donde habíamos puesto que apareciera la primera manzana. Yo estoy apretando ahorita la flecha hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo y vamos buscando que la serpiente vaya comiendo la manzana. Cada vez que vamos comiendo se va aumentando en 1 el cuerpo, que era lo que había explicado ahorita, y la manzana se va generando en una posición al azar en todo el plano. La primera forma de perder es cuando nosotros chocamos aquí.
se pone el time de 1, el score se pone otra vez en 0, y como el 70 era mayor al 0 que teníamos en high score, ese 70 automáticamente se pasa al high score. Entonces volvemos a jugar. Seguimos consiguiendo manzana. Va subiendo nuestro score en 10 cada vez que agarramos una nueva. 70. 80. 90. Y ya, si puede ver, este 90, este 100, ya se pasó al high score, porque es la nueva mejor puntuación. Tenemos 110, 120, 130, y aquí voy a mostrar la otra forma de perder, que era chocando con el mismo cuerpo. Nosotros podemos ir así y chocamos hacia abajo. 150, se nos borra todo lo que ya tenemos acumulado, se inicializa nuevamente en 0 y podemos volver a jugar desde el inicio, pero ya con el high score en 150. Y así estas son todas las formas de jugar, de perder, y este sería básicamente mi programa.